Hola, buenos días, bienvenidos a la primera parte del módulo 3. Voy a compartirles la pantalla. Y para este módulo vamos a revisar las competencias para la atención de los problemas de salud mental en APS. Y también vamos a revisar, ¿cierto?, una escala de tamizaje, ¿cierto?, que la vimos en clases anteriores, pero no con tanta profundidad, que es el PSC, ¿ya? Y lo primero que tenemos que revisar es la atención comunitaria en salud mental. Nosotros sabemos que tenemos un enfoque en salud comunitario, ¿ya? Y dentro de este enfoque comunitario está inserto como una herramienta el Plan de Cuidados Integrales, o PSI, ¿ya? En el modelo comunitario de atención de salud mental se organizan los pocos recursos que nosotros tenemos, ¿cierto?, en la red de salud, y se organizan en base a ciertos criterios. El primer criterio es la desinstitucionalización, ¿cierto? Nosotros sabíamos que antiguamente los pacientes eran sacados, ¿cierto?, los pacientes graves de sus comunidades, de sus familias, eran institucionalizados y se volvían, ¿cierto?, después de alta a estos mismos contextos que lo habían enfermado, ¿ya?, sin hacer ninguna intervención de tipo 2, ¿ya?, un cambio tipo 2. Entonces, como el primer criterio es la desinstitucionalización, ¿ya? Donde se pretende un reemplazo progresivo y sistemático desde la hospitalización psiquiátrica hasta su desaparición, ¿ya? Y la sustitución de esta hospitalización por una serie de servicios alternativos que han generado un gran impacto en países con realidades similares a Chile, ¿ya? Entonces, las propuestas de reforma en el campo de la salud mental se orientan a desarrollar servicios que estén centrados en la comunidad, desde la perspectiva de atención primaria. Por eso es tan importante y también está dentro de los lineamientos de la OMS, el fortalecimiento de estos primeros centros donde se hace la pesquisa y se hacen intervenciones que no son de especialidad, pero que generan un gran impacto. La idea que nosotros tenemos que tener es que tenemos que empezar a cambiar las atenciones clínicas por atenciones que estén probadas, ¿ya?, y que generen un impacto real en la población, ¿ya? Entonces, de esta perspectiva de atención primaria, este tipo de intervenciones nace como una forma de respuesta a las problemáticas de la exclusión de personas con padecimientos mentales, ¿ya? Porque estas hospitalizaciones aumentaban mucho la revictimización del paciente. El paciente cuando porque estaba más lúcido, se daba cuenta en la situación que estaba, le costaba mucho, mucho volver a su contexto social. Sentían mucha vergüenza, se sentían muy culpables y muy discriminados, ¿ya? Ahora, de esta forma, entonces se va cuestionando el papel central que tuvo el hospital psiquiátrico, así eh, como ¿cierto?, los primeros asilos católicos que trataban la tuberculosis y que después se transformaron en hospitales psiquiátricos. Entonces, se pretende dejar eso de lado y reemplazarlo por una interacción como única respuesta para abordar casos que sean muy, muy complejos, ¿ya? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que aparece el concepto de hospitalización domiciliaria,
como una forma alternativa de dar respuesta a este problema, ¿ya? Entonces, por estas razones se establece una estrategia de desinstitucionalización y se pone en primer plano los derechos humanos de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento mental, como una forma de que ya no sean tan segregados y tan discriminados, y se pueden reincorporar a la sociedad y sean funcionales. Es ahí donde van a tener que vivir. Ahora, la rehabilitación se constituye en una de las estrategias de intervención que permite la reconstrucción de la ciudadanía plena de los sujetos con padecimientos mentales, ¿ya? Favorece la externación y la inclusión social y se distancia de estas intervenciones que eran intramuros en hospitales psiquiátricos, que en el fondo lo único que hacían era generar una cronicidad en la patología del paciente, ¿ya? Bueno, desde esta mirada se trabaja con las habilidades sociales prácticas, ya con la autonomía, o sea, que el paciente sea capaz de hacerse cargo de sí mismo, de su enfermedad o su condición, ya del cuidado corporal, que muchas veces es descuidado, ya de intercambios cotidianos, por ejemplo, que sean capaces de tomar locomoción, de utilizar dinero, de participar de espacios sociales, y no se, tampoco llegan a la casa, ¿cierto?, a encerrarse y a aislarse de la misma manera como cuando estaban hospitalizados, ¿ya? Ahora, las capacidades sociales remiten a la posición activa de intercambios materiales, económicos, simbólicos, tales como los procesos de producción de la comercialización. Entonces, es muy habitual que, por ejemplo, en centros de salud, atención primaria, nosotros veamos eh, de manera estratificada, ¿cierto? Veamos perfiles de usuarios que, por ejemplo, comienzan a aprender a tejer o adquieren, ¿cierto?, una destreza que les permite, ¿cierto?, generar un intercambio no solamente económico, sino que también simbólico, y como recuperar el sentido de autoeficacia, que es súper importante a la hora de hacer el proceso de rehabilitación, ¿ya? Entonces, también esto va apuntado a la autogestión, a los emprendimientos productivos y a la vinculación con otros seres humanos. ¿Ya? Si nosotros no, todo apunta a que nosotros no podemos funcionar de manera aislada. Ahora, el proceso de rehabilitación se lleva a cabo a partir de 3 ejes, ¿ya? El primero es hábitat, el segundo es basar en red social, pero red social no de redes sociales de teléfono, sino que red social de enjambre social, de red de apoyo, ¿ya? Y el trabajo. El primero, que es el hábitat, ¿ya? Se refiere al proceso de consolidación de un lugar para habitarlo y para lograr la pertenencia simbólica de un espacio, de una comunidad, ¿ya? Y ahí, cierto, juega un rol fundamental la dupla psicosocial, los trabajadores sociales específicamente, ¿ya? Porque generan estrategias de rehabilitación que se desarrollan en conjunto y se puede gestionar, ¿cierto?, la adquisición de una casa o poder pagarla de manera permanente. El sentido de pertenencia, cuando las personas pierden el sentido de pertenencia, se aíslan de la sociedad y dejan de ser productivos, ¿ya? El segundo eje, que es el eje bazar o red social, se refiere a la creación de lugares que posibiliten un intercambio y consoliden estrategias de afrontamiento junto con las familias, ¿ya? O generen vínculos efectivos con las personas, ¿ya? Como una forma de favorecer herramientas en el paciente que eviten la recaída, ¿ya? Y mejoren la calidad de vida, no solamente del paciente, sino que de la familia, del contexto en que se encuentra el usuario. Ahora, el eje de trabajo ya es entendido como
la reinserción laboral, ¿ya? Se le entregan herramientas al paciente para que pueda incorporarse nuevamente al trabajo. Como les decía, ellos cuando toman conciencia de enfermedad o salen del estado o vuelven al estado de lucidez, se sienten muy menoscabados, con una autoestima muy deteriorada. Entonces la reinserción laboral cumple no solamente funciones económicas, sino que también involucra funciones eh, de habilitación psicosocial, ¿ya? Bueno, y para este trabajo se promueve el proceso de articulación de redes, se hace diagnóstico de las necesidades, de los deseos de los pacientes, y se consolida como medio de subsistencia. Pero en el fondo quiero que tengan la idea de que es más que un medio de subsistencia, es una forma de reconstruir también mi identidad. Ahora, es cierto, habíamos hablado que el primer componente o criterio era la descentralización, perdón, la desinstitucionalización, y el segundo componente, a ver, perdón, disculpen, es que me perdí de imagen. De hábitat y eje de hábitat, el de red social, del trabajo, ¿ya? Y después, ¿cierto? El segundo componente o criterio es el de promoción y de prevención, ¿ya? Y nosotros ahí ya habíamos revisado, ¿cierto? Que invertir en promoción y prevención es lo que se debe hacer porque tiene un mayor impacto, porque disminuye los niveles de insatisfacción, aumenta el nivel de bienestar, de felicidad del paciente, y llegamos antes de que se produzca el daño, ¿ya? Entonces, las actividades asistenciales deben también estar focalizadas en la prevención y en la promoción de la salud mental, a través de intervenciones no solamente psicológicas, sino que también sociales, biológicas. Acordémonos que esto funciona un poco como la pirámide de Maslow. Primero tienen que estar satisfechas, ¿cierto?, las necesidades más de supervivencia, y después uno puede ir avanzando en la satisfacción de necesidades. Uh-huh. No podemos, por ejemplo, ponernos como objetivo que un paciente desarrolle un sentido altruista si no tiene las necesidades básicas cubiertas. Uh-huh. Entonces, la promoción y la prevención representan en los últimos años, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, una estrategia sanitaria orientada a la modificación de los determinantes de la salud, ¿ya? Principalmente deben estar focalizados en el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida del paciente, o sea, que tengan herramientas para reducir la pobreza, y no pasa por un tema de que uno les dé lucas, sino que en el fondo pasa por un tema de habilitar ciertas competencias. Era como un poco el discurso de esta chica argentina que decía que tienen los pobres en la cabeza, en el fondo. La idea es instalar en estos pacientes habilidades que les permitan
cambiar su forma de ver la vida, instaurando ciertos hábitos, ¿ya? Y que esto les permita salir adelante. ¿Ya? Bueno, y también fomentar los hábitos de vida saludable en términos de alimentación y actividad física, ¿ya? Pero en términos como más cognitivos, recordemos a la conferencia que veíamos de Leca Lenier, ¿ya? Nosotros no somos solo un cerebro piagetano, ¿ya? Nosotros somos una persona que está en un contexto, ¿ya? Y se tiene que modificar la forma en que nosotros interpretamos las cosas para después hacer cambios como a nivel conductual. Tenemos que generar un cambio mucho más profundo en la forma como la gente procesa los hechos. Bueno, el tercer criterio es el protagonismo de atención primaria, que eso es indiscutible. El nivel primario, que antes se llamaba consultorios y ahora se llaman CESFAM, debe garantizar el abordaje integrador de los problemas psiquiátricos, ¿ya? Hay problemas psiquiátricos que son bastante graves, ¿ya? Pero como vamos a ver más adelante en la guía del HMGAP, ¿ya? Se pueden realizar fácilmente intervenciones que mejoran el nivel de bienestar y que hacen que atención primaria sea generadora de actividades que tienen un alto impacto, ¿ya? Otro criterio, cuarto, es la territorialización, ¿ya? Aquí tenemos que los dispositivos o los establecimientos deben estar situados en la comunidad, y desde esta lógica aparecen los SECOF, ¿ya? Pero el sentido es que deben estar insertos en la población que atienden, no deben ser extremadamente grandes, ¿ya? Y deben estar orientados a un sector. Por eso nosotros hemos ido desarrollando la línea del trabajo sectorizado y de los equipos multidisciplinarios o equipo de cabecera. Y el quinto es la continuidad. Históricamente, ¿cierto? Desde los países más desarrollados se ha visto que a medida que las comunidades crecen, ¿ya? Los servicios que antes estaban muy unidos y con mucha comunicación se van complejizando, van creciendo, y se va perdiendo la comunicación entre, por ejemplo, atención primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? U otras instituciones de la red que son significativas para la atención de los pacientes, ¿ya? Y por eso aparece el concepto de gestor de casos, ¿ya? Que es como este pegamento que une a los diferentes niveles de intervención, entrega una comunicación fluida y da continuidad al cuidado del paciente. Entonces se debe garantizar la continuidad de los cuidados. O sea, yo no puedo ser referido a atención secundaria y después que el funcionario se entere 2 años después que a mí nunca me atendieron en una atención secundaria. Tiene que haber una continuidad de los cuidados mediante coordinación entre distintas unidades, entre los profesionales implicados y en el tratamiento de la persona enferma, ¿ya? O sea, se tiene que hacer seguimiento, se tiene que hacer monitoreo a mediano y largo plazo. Recordemos que, por ejemplo, las ideaciones, los intentos suicidas, los primeros 2 años son súper sensibles, y no solamente eso, yo se lo pongo como ejemplo porque es lo que está más estudiado, ¿cierto? Pero nosotros sabemos en la práctica que el seguimiento es fundamental, porque la recaída en los primeros meses, sobre todo cuando las patologías se han ido cronificando, ¿ya? Se tiene que hacer, digamos. Bueno, el sexto son los equipos interdisciplinarios o de cabecera que yo les señalaba. Los equipos de salud mental deben ser profesionales que vengan desde diferentes disciplinas,
con el fin de dar respuesta integral a cada persona afectada por alguna patología de salud mental. En la medida que la comunicación es adecuada y fluida entre los diferentes funcionarios de salud, se generan un montón de cosas positivas para el paciente. No se repiten las intervenciones, se coordinan las mejores intervenciones, se trabaja en conjunto. Entonces no pasa esto de que los pacientes son sobreatendidos, lo que es muy iatrogénico para el paciente, ¿ya? El séptimo es la participación de la comunidad, ¿ya? Se debe fomentar la participación del entorno social de la persona que está diagnosticada para darle apoyo y ayudar tanto a la persona que sufre una patología de salud mental como el cuidador, pensando en patologías más severas, ¿ya? Y estimular la creación de organizaciones de usuarios y de familias. Eh, Me gustaría que viéramos, habla del modelo comunitario de salud, pero es un estudiante de doctorado que hizo un análisis a través de diferentes investigaciones del centro donde él trabajaba en Chile, ¿ya? Por lo que es como un material bastante productivo. Como de oportunidad para realizar el diagnóstico y tratamiento. Muy buenos días, agradezco la invitación que me han realizado para realizar esta presentación. El título de esta es Construyendo evidencia sobre el modelo comunitario de atención en salud mental. Vamos a hacer una narración de cuál ha sido la evolución del desarrollo de la investigación que hemos llevado a cabo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Barluco en la región metropolitana Santiago de Chile. La presentación la tengo separada en dos ámbitos. La primera es más bien una introducción donde voy a realizar una presentación del contexto en el cual se ha desarrollado el modelo comunitario y la construcción de evidencia. Y la segunda parte es básicamente la presentación de la evidencia que hemos desarrollado, que hemos construido con todo el equipo. A modo de introducción, les presento un trabajo en el cual parte del equipo que ha trabajado participó y que tiene que ver con cuantificar la magnitud del problema de los trastornos mentales comunes, en este caso depresión, en América Latina. Para eso ocupamos una base de datos, la Encuesta Mundial de Salud del año 2003, que comparamos las prevalencias de depresión con otras 4 problemas de salud de enfermedades crónicas no transmisibles en 6 países seleccionados de la región, donde está incluido tanto México y Brasil, por nombrar algunos. Interesante señalar que cuando uno compara la prevalencia de los problemas mentales, generalmente la prevalencia de los trastornos mentales comunes supera por bastante la prevalencia de todas las otras enfermedades crónicas no transmisibles observadas individualmente. Por ejemplo, en este caso, depresión que alcanza casi un 13% en la región, mientras que artritis, angina, asma y diabetes tienen prevalencias inferiores al 10%. Ahora, lo otro interesante también de documentar es que cuando uno va a examinar la cobertura de acceso a tratamiento de estos problemas de salud, muchas veces uno constata lo que presenta esta figura, que los trastornos mentales comparados con las enfermedades crónicas no transmisibles tienen menor acceso, menor prevalencia de cobertura, teniendo necesidad de acceder. Y en tercer lugar, también importante señalar, y especialmente en esta casuística, es que cuando uno compara las inequidades en el acceso, uno se da cuenta, al menos en este caso, que la inequidad es bastante mayor cuando estamos observando los trastornos mentales comunes, como en este caso depresión. De hecho, la única significativa en esta serie fue depresión. Por lo tanto, depresión mostró una gradiente de inequidad en el acceso bastante más pronunciada que en este caso que artritis, cardiopatía vascular isquémica, que asma y que diabetes. Cuando vamos al caso particular de Chile, que es lo que nos interesa, otro elemento contextual en el cual siempre tenemos que tener presente es preguntarnos cuáles han sido las políticas públicas que se han implementado en los últimos años para poder revertir lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, es decir, qué es lo que hemos hecho como país para poder aumentar la cobertura de acceso a las personas, al menos las que tienen trastornos mentales comunes, como el caso de depresión. Y los últimos 15 años yo diría que en Chile han habido dos grandes hitos.
El primero, el del año 2001, que tiene que ver con la construcción del primer Plan Nacional de Salud Mental y la creación del Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión, el cual se implementó a partir del 2001 y ha seguido desarrollándose y ha producido un escalamiento en la cantidad de prestaciones de salud asociadas a problemas de depresión. El segundo hito importante de mencionar es el plan AUGE. AUGE significa Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud, que fue una gran reforma de salud que se hizo en el sistema de atención de salud chileno y que se hizo en el año 2005, donde lo que se desarrolló fueron garantías explícitas, tanto de acceso a diagnóstico como acceso a tratamiento de las personas que tenían ciertos problemas de salud. Hoy en día son 85 y abarcan 5 problemas de salud mental. Lo interesante es que el año 2005 se incluyó esquizofrenia y también depresión, con acceso tanto financiero como de oportunidad para realizar el diagnóstico y tratamiento y de acceso a una canasta básica de prestaciones. Diría yo entonces que estos son los dos grandes hitos significativos de mencionar estos últimos 15 años las políticas de salud mental en Chile. Cuando nosotros hacemos ahora una comparación de qué ha pasado con el acceso de las personas que tienen estos problemas de trastornos mentales, especialmente los comunes, les muestro acá un trabajo en los cuales nosotros también participamos como grupo, evidenciamos que cuando comparamos el acceso que tenían las personas en el año 2003, muy poco después de la implementación del Plan Nacional de Salud Mental, versus el 2009-2010, que ya son bastante años después que se implementara este plan o de curso de este plan y años después de la reforma de salud, observamos que las personas más jóvenes aumentaron el acceso, lo mismo que las mujeres y lo mismo que las personas que tenían menor educación. Y también podemos observar en esta parte de la diapositiva que también aumentó la cobertura de los casos que no eran severos, es decir, de los casos leves y moderados. Interesante que también mencionar que cuando colocamos todas estas variables juntas en el modelo, observamos que las mujeres presentaron un gran incremento en la cobertura, cerca de 4 veces comparado con los hombres. Y la severidad, que antes era un claro, que había una gradiente de acceso según severidad, deja de ser significativa cuando vemos los datos del año 2009-2010. Y por último, cuando tratamos de estimar cómo cambió la cobertura en global, observamos que el odds ratio es de 1,87, es decir, que las personas que se atendieron el año 2009 o que tenían un problema de salud el 2009 presentaron 1,87 veces más chance de acceder a diagnóstico y tratamiento que las que fueron atendidas o las que tenían necesidad de ser atendidas el año 2003. Y en esta figura ustedes pueden observar qué pasó con cómo aumentó la población bajo control y cómo aumentó el gasto asociado al programa de salud mental, en este caso específico en el gasto en depresión. Y lo pueden comparar con el gasto en hipertensión y el gasto en diabetes. Y pueden observar que este gran escalamiento de la cobertura de depresión se ha hecho con gastos bastante menores que los que se han realizado para enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes. Y curiosamente, la compensación y la pesquisa de hipertensión y diabetes no ha aumentado en tanta magnitud como sí lo ha hecho la cobertura de las personas que tienen algún problema de salud mental, de los más comunes. Por lo tanto, hemos señalado que hay dos grandes hitos. Sin embargo, no es lo único que ha sucedido estos últimos 15 años. Hay otro elemento que está señalado en la Política Nacional de Salud que tiene que ver con el modelo de atención y deja claro que el modelo de atención para la provisión de servicios en el cual que se está realizando actualmente y que ha ido aumentando con el tiempo es el del modelo comunitario, modelo de atención comunitario en salud mental. Y es interesante también mencionar que la evidencia que respalda o que está asociada a este modelo es bastante menor que la evidencia que al menos en forma nacional hemos levantado en relación al plan AUGE, por mencionarlo. Y este es el desafío que nos hemos puesto y que nos hemos propuesto junto con el grupo que está acá, Rafael Sepúlveda, que es generar información que avale y que respalde la efectividad de esta política que tiene que ver con el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental. Les muestro a continuación un gráfico en el cual nosotros tenemos distintas fechas y en este gráfico voy a tratar de insertar las distintas construcciones de evidencia que hemos realizado. Y para partir de este gráfico muestro y señalo dos logos. Uno que es el del Servicio de Psiquiatría, doctor Juan Marconi, del Hospital Barluco, donde es director el doctor Rafael Sepúlveda.
y muestro este otro logo, que es el de la unidad de estudio, que es donde yo trabajo como epidemiólogo. Y diría yo que cerca de este año, el 2008, fue cuando fortuitamente nos reunimos y decidimos trabajar en forma conjunta para construir evidencia en torno al modelo comunitario. Por lo tanto, todo lo que les voy a mostrar a continuación es lo que hemos realizado en este periodo de tiempo, que no son más de 8 años, diría yo. Uno de los primeros trabajos que nosotros realizamos fue tratar de recopilar la evidencia histórica y construir una especie de narración respecto al desarrollo del modelo comunitario en el país y particularmente en el área sur. Y aquí yo les muestro una publicación que tenemos en el International Journal of Mental Health del año 2012, en la cual documentamos las distintas etapas del desarrollo del modelo comunitario. Es interesante, bueno, es relevante que les cuente también que una de las personas de nuestro equipo, Pablo Norambuena, ha recuperado mucho material de tipo cualitativo, realizando varias entrevistas en profundidad a actores relevantes de las distintas épocas. Y estamos actualmente trabajando en varias publicaciones de este tipo. Ahora, cuando vamos a los elementos cuantitativos, cuando vamos a tratar de buscar lo que les mencionaba, que es la evidencia que sustenta la efectividad del modelo comunitario, y uno hace una revisión de la literatura, al menos hasta lo hicimos el año pasado, uno encuentra pocas literaturas, pocas revisiones. Y acá está la última que encontramos, que es recién solamente del año 2007, que es una evaluación de la atención en salud mental comunitaria en los contextos que nos interesan, que son de países de bajo y mediano ingreso. Y cuando uno analiza y cuando observa toda la evidencia acumulada, todas las publicaciones, todos los trabajos de investigación, la gran mayoría de ellos en verdad no hacen una exploración de la política del modelo comunitario, sino más bien lo que hacen es una investigación respecto a la efectividad de los distintos dispositivos que suscriben en alguna forma o que están amparados bajo el concepto del modelo comunitario. Existe mucha evidencia, por ejemplo, en las intervenciones a las actividades comunitarias. Existe mucha evidencia sobre dispositivos que tienen que ver con el manejo administrativo intenso de casos. Pero existe a su vez poca literatura que respalde el modelo, como tal, como política que se implementa en la prestación de servicios en los sistemas de salud. Bueno, eso fue el desafío que nosotros decidimos abarcar, tratar de documentar no la efectividad de una intervención particular del modelo, sino tratar de capturar lo que es este constructo general que es el modelo de atención en salud mental. Y esta es la primera evidencia cuantitativa que nosotros trabajamos, que como van a ver es bastante grosera por la forma en que construimos las mediciones. Lo que nosotros quisimos acá hacer fue tomar un resultado de interés, un outcome que tuviéramos a mano. En este caso fue las consultas psiquiátricas de urgencia. En ese momento teníamos información de 6 años que daban cuenta de 30.000, un poco más de 30.000 consultas psiquiátricas de urgencia, con identificación de la persona, el sexo, el diagnóstico de egreso de la consulta psiquiátrica de urgencia. Y lo que hicimos fue ver de dónde provenían estas consultas psiquiátricas, de qué parte del área a la cual recibe atención la población por parte del Servicio de Psiquiatría del Hospital Barluco pertenecía a cada una de esas personas. En total, el área que recibe atención por parte del Hospital Barluco tiene 11 comunas y nosotros lo que hicimos fue categorizar de qué comunas venían esas personas. Y después, en una entrevista en forma independiente a 3 informantes claves, les pedimos que categorizaran cada una de esas 11 comunas, dependiendo del año, si es que tenían un modelo comunitario desarrollado o no tenían un modelo comunitario de atención en salud mental desarrollado. Es decir, fue en base a opinión de expertos y en una forma dicotómica decidimos si las personas provenían de un lugar con atención comunitaria o sin atención comunitaria. Cuando hubo diferencia entre la opinión de expertas, que fue muy poca las diferencias que hubo, se resolvieron por consenso. Y estos son los resultados que ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver que por cada año que pasado, en esta serie de tiempo, desde el año 2006 al 2011, disminuyó aproximadamente en un 5% la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. En este gráfico, en el superior derecho, ustedes pueden observar la línea que representa la tendencia, las tasas de consulta psiquiátrica de urgencia de los centros que tenían modelo comunitario, versus la tasa de consulta psiquiátrica de urgencia de las personas que provenían de comunas sin modelo comunitario. Lo primero que llama la atención es que las personas que venían de los lugares con modelo comunitario tienen mayor tasa que las que venían de los otros lugares, que no tenían modelo.
Bueno, esto se explica principalmente a que el centro de atención de urgencia se encontraba bastante más cerca de esta población que esta otra. Es decir, las comunas que tenían modelo comunitario estaban cerca físicamente, geográficamente, a pocos kilómetros del servicio de urgencia, no así las otras que estaban más distantes. Por lo tanto, el análisis que más conviene hacer es comparar estas dos tasas, es decir, construir una razón de tasa de incidencia, pero ajustándolo por distancia. Y cuando lo hacemos por distancia tenemos este resultado, que es la razón de tasas de incidencia y que, como vemos, a la medida que pasa el tiempo, favorece o señala que es protector para la población que vive en los lugares donde los cuales sí está desarrollado el modelo comunitario. ¿Y cuánto? Ustedes lo ven en la diapositiva anterior, que el efecto pasa de no ser significativo hasta ser cerca de un 21% menos riesgo de consultas, eh, de tasa de consulta psiquiátrica en las comunas que tienen modelo comunitario versus las que no tienen. ¿Qué nos señala esto de alguna forma? Es que el modelo comunitario, una vez que está instalado, en la medida que pasa el tiempo, el efecto de protección respecto a la consulta psiquiátrica de urgencia se va profundizando. Esto mismo también después lo comparamos con el Servicio de Salud Metropolitano que estaba al lado, que atiende a 13 comunas, pero que consultan en el mismo servicio de urgencia que la de la población del Servicio Metropolitano Sur. Nuevamente hay temas de distancia, eso explica la gran diferencia de tasas de consulta entre uno y otro. Pero cuando uno compara las tendencias, uno ve que a la medida que pasa el tiempo, esta distancia se va acortando, independiente de esta distancia de las tasas se va acortando independiente de la lejanía en los cuales se encuentran cada uno de los servicios respecto al dispositivo de atención de urgencia. Por lo tanto, en esta primera constructo, con una publicación que estamos a punto de sacar, primero utilizamos financiamiento con recursos propios del hospital. Segundo, la unidad de análisis fue comuna, fueron 11 territorios dentro del área sur de Santiago que se atienden en el Hospital Barro Luco. Y en tercer lugar es que la medición del modelo comunitario fue dicotómica y basada en expertos. El resultado de interés que utilizamos, el outcome, fueron consultas psiquiátricas de urgencia. Seguido a eso, nosotros postulamos a concursos formales de investigación y nos adjudicamos un proyecto y financiamiento para poder profundizar la investigación que les acabo de señalar. Y este es el nombre del título de este proyecto que desarrollamos a partir del año 2012, que en realidad se ejecutó el 2013-2014, que fue buscar la asociación entre el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental versus la tasa de consultas de urgencia y agregamos un segundo outcome, un segundo resultado de interés, que son los egresos hospitalarios por causa psiquiátrica. Y lo que hicimos en esto, aparte de modificar el financiamiento, fue que nuestra unidad de análisis la modificamos y ya no fue la comuna, sino que fueron los territorios asignados a centros de atención primaria. En el área sur de la región metropolitana existen 11 comunas, pero al interior de las 11 comunas existen 34 territorios asociados a centros de atención primaria. El otro gran avance que nosotros hicimos fue construir un instrumento para poder captar en forma más fina el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental. Lo que nosotros buscábamos con este instrumento fue construir un parámetro, un número que fuera entre 0 y 100, donde 100 significara que había un gran desarrollo del modelo comunitario y 0 significara que había un poco desarrollo, bastante poco desarrollo del modelo comunitario. Y además diversificamos los outcomes, porque teníamos la consulta psiquiátrica de urgencia, agregamos la hospitalización, pero además hicimos un seguimiento a personas buscando la consulta psiquiátrica de urgencia y la hospitalización. Bien, esto es básicamente lo mismo que acabamos de ver, donde describimos las unidades de análisis y los 4 resultados que fuimos a explorar. Y este es el esquema del instrumento que nosotros ocupamos, que le llamamos EVADEM-COM, Evaluación del Desarrollo del Modelo Comunitario en Territorios relacionados a la atención primaria. Y acá ustedes pueden ver los 10 criterios que nosotros utilizamos. Debemos señalar que este instrumento lo construimos en base a una investigación previa conducida por Rubén Alvarado el año 2008, 2006, entre el 2006 y 2008, y ocupamos esos mismos criterios, pero agregamos otros que ellos no utilizaron y nosotros le construimos indicadores. Y además a este instrumento le modificamos la unidad de análisis porque antes el instrumento era para medir servicios de salud. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es medir territorios más chiquititos que son los asociados al centro de atención primaria. Y este es un esquema para entender cómo funciona el instrumento. El instrumento tiene los 10 criterios que ustedes los ven en esta parte de la diapositiva y cada uno de estos criterios tienen distintos indicadores. Por ejemplo, el criterio 2 tiene 4 indicadores, el criterio 3 tiene 3 indicadores.
Y a su vez los indicadores pueden ser medidos en los centros de atención primaria, en los niveles secundarios, en los niveles terciarios o en los servicios de salud, que es en que realiza la coordinación de todos los dispositivos. Y podemos construir puntajes, resúmenes tanto horizontalmente como verticalmente. Y aquí les vamos a mostrar que tenemos puntajes 1 y puntajes 2 y que los resultados no en todos los casos son similares. Esto es solamente para demostrarles que tenemos acá la representación de los 34 centros de atención primaria y pudimos calcular todo lo que le pudimos calcular con este instrumento. Tanto el puntaje 1, 2 de atención primaria, nivel secundario, terciario y los 10 criterios que componen este constructo de modelo comunitario. Y estos son los resultados que nosotros tenemos. Acá lo estamos expresando con razón de tasas de incidencia por cada 10 puntos que aumenta la intensidad del desarrollo del modelo comunitario. Y lo que vemos es que cuando observamos el outcome de tasa de consultas de urgencia psiquiátrica, observamos que hay una tendencia que es interesante de señalar tanto para el puntaje 1 y 2, aun cuando no es estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando vemos los criterios, vemos que hay dos criterios que se asocian significativamente a la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. El criterio 1, que tiene que ver con distancia, y vemos que a menor distancia es un factor protector, lo cual no es tremendamente novedoso, pero está este criterio 3, que sí muestra asociación, que por cada 10 puntos que aumenta el área geográfica en este criterio, disminuye en cerca de un 17% la tasa de consultas psiquiátricas de urgencia. Y este criterio 3 tiene que ver con la intervención sobre determinantes sociales de la salud y está exclusivamente puesto en los niveles secundarios de atención en salud mental. Es importante señalar que estos resultados son consistentes cuando nosotros hacemos la estratificación por patología o por trastorno que acompaña a la persona que consulta el servicio de urgencia. Por lo tanto, esto encontramos esta misma significación y en algunos casos más pronunciada, tanto para depresión, como para esquizofrenia, como para consumo de sustancias, como para trastorno ansioso. ¿Qué pasó con el outcome, con el resultado de interés de tasa de hospitalización? Acá sí vimos que el puntaje global de desarrollo del modelo comunitario, puntaje 2, se asoció intensamente o importantemente, diría yo, a la tasa de hospitalización. Es decir, por cada 10 puntos que aumentábamos en una escala de 0 a 100, disminuía en 39% la tasa de hospitalización de las personas que vivían en esos territorios asociados al centro de atención primaria. Y acá el puntaje asociado al nivel secundario fue estadísticamente significativo y fue el componente que más explicó la significación de este puntaje total. ¿Qué pasa ahora con el seguimiento de las personas, con la rehospitalización? Observamos nuevamente que ambos puntajes globales, tanto el calculado horizontalmente como verticalmente, se asocian intensamente, ahora sí, con la probabilidad, con la chance de que la persona se vuelva a rehospitalizar. Es decir, para interpretarlo bien, decimos que por cada 10 puntos adicionales que aumenta el desarrollo del modelo comunitario en el cual vive una persona, su chance de rehospitalización disminuye en un 80%. Esto mismo no lo evidenciamos en la reconsulta psiquiátrica de urgencia, pero sí en la rehospitalización. Por lo tanto, hemos llegado más o menos a resultados similares a la investigación básica que habíamos relacionado que habíamos elaborado años anteriores, en los cuales hemos demostrado que el modelo comunitario, al menos en esta perspectiva ecológica, se asocia a menor tasa de consulta psiquiátrica de urgencia y de hospitalización, y algunos de sus componentes se asocia a menor tasa de consulta psiquiátrica de urgencia. Y también hemos demostrado que el modelo comunitario se asociaría a menor probabilidad de que la persona se vuelva a rehospitalizar. Como último punto de esta evaluación, queremos destacar la construcción de este instrumento, que fue un gran desarrollo tecnológico que tuvo su propio desarrollo, con muchas consultas de expertos, con varios pilotajes, con varias versiones, pero que finalmente tenemos una versión con instructivo, con una planilla Excel, la cual vaciar los datos para que se construyan los puntajes. Eso yo diría que fue un elemento bastante rescatable y que nos permite medir el desarrollo del modelo comunitario en áreas geográficas de relativo pequeño tamaño. Ahora, yo les he hablado mucho de consultas psiquiátricas de urgencia y de hospitalizaciones, que han sido los dos resultados de interés que hemos utilizado en estos trabajos que estamos pronto a publicar. Son estos resultados, tanto las CUP como las hospitalizaciones, son resultados que habitualmente se aparecen en la literatura de este tipo. Ahora, son resultados que nosotros también nos hemos preocupado de investigar por sí mismos
y tenemos varios trabajos y varias miradas de datos que hemos hecho a las rehospitalizaciones psiquiátricas, por ejemplo. Acá está uno que hicimos con el doctor Nicolás Rodríguez. Y también hemos explorado bastante lo que son las consultas psiquiátricas de urgencia desde distintos puntos de vista. Y aquí les muestro un trabajo que hicimos con el doctor Nicolás Libuy, donde exploramos en series de tiempo cómo se comportaban las consultas por distintos trastornos, como por ejemplo acá por depresión, que es básicamente los días de la semana